Podemos empezar, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando de antibióticos, ¿verdad? Recuerden que estamos tratando siempre bacterias, ¿verdad? Microorganismos bacterianos. Bueno, hoy hablaremos de macrólidos. La clase pasada hablamos de aminoglucósidos. Atiendan bien que son nombres que probablemente nunca escucharon, ¿sí? Entonces al cerebro le cuesta más aprenderse esto, ¿sí? Bueno, independientemente de lo que sigan después, van a seguir utilizando estos fármacos, ¿sí? Principalmente este grupo que se utiliza muchísimo, ¿verdad? Que se denominan macrólidos. Su nombre viene de su fórmula química, que tiene un núcleo macrocítico enorme. De ahí viene el nombre macro, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde surgen los macrólidos? A partir de un producto natural, de un derivado natural, que es el Streptomyces, ¿verdad? En 1952, aproximadamente. Alexander Maguire, este tema no dimos todavía, ¿verdad? Por si acaso, no sé qué he repitado él. Viene del Streptomyces erythraeus, ¿verdad? Su producto original. Bueno, son naturales, semisintéticos, sintéticos. Hoy existen una clasificación bien fácil, ¿verdad? Bien aprendible, que es por átomos de carbono, ¿sí? Dependiendo de cuántos átomos de carbono se le acople a este anillo macrocíclico, va a categorizarse o clasificarse dependiendo justamente de estos átomos. Entonces tenemos los 14 que fueron los primeros, evidentemente fueron los primeros que se descubrieron. Aparece la eritromicina, ¿sí? Eritromicina, claritromicina, están en negrita, resaltado lo que más se utiliza, ¿sí? Los que están sin negrita no están muy disponibles, ¿verdad? Como la roxy y la diritromicina, no están disponibles, ¿verdad? Sí, las primeras, ¿verdad? La eritro, que es la droga original, la droga base, a partir de ella surgen prácticamente todos los macrólidos. Tenemos 15 átomos de carbono bien solitarios, el mayormente utilizado, que es la acitromicina, ¿verdad? El que más se utiliza. Se le acopla uno más a los átomos de carbono, 16 átomos, la espiramicina. En este caso no se cumple la regla de que si tiene más, es más nuevo o tiene más átomos de carbono, es mejor. En este caso, la espiramicina es peor espectro que la acitromicina. O sea, su cobertura es muy limitada, muy mediocre la concentración, y su espectro está únicamente limitado hacia un grupo de bacterias, ¿verdad? Literalmente, en sentido general, está restringido su uso. Solamente se permite para el tratamiento de un protozoario, que es el Toxoplasma gondii, ¿sí? Recuerden que el Toxoplasma gondii es un parásito protozoario, ¿verdad? Hace poco hice una pregunta de ese tipo en el examen de patología médica y pregunté el germen protozoárico más frecuente en el VIH, ¿verdad? Y me pusieron salmonella, candidiasis, ¿verdad? Uno es una bacteria y el otro es un hongo, ¿verdad? No son parásitos, ¿verdad? Entonces hay que identificar primariamente cuáles son los gérmenes que vamos a tratar y luego vamos a ponernos a aprendernos estos antibióticos, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de esto, tratamiento de infecciones causadas por bacterias intracelulares. Su especialidad es bacterias atípicas. Ese ya es el principio, ese es el concepto fundamental. ¿Se recuerdan de alguna bacteria atípica? Muy bien, el micoplasma, ¿verdad? El micoplasma pneumonia, el más frecuente, ¿verdad? Clamidia pneumoniae, Moraxella catarrhalis, ¿verdad? Tienen que anotar eso porque eso es lo que va a salir en el examen, ¿verdad? Eso es lo que va a salir en el examen, ¿verdad? Entonces ya van, atiéndanme que este capítulo es arenoso, ¿sí?
Es peligroso. Traten de no dejar a última hora. Vayan repasando, vayan leyendo, vayan haciendo esquemas, mapas conceptuales, algún método que les sea fácil de aprender, ¿verdad? Para que se fije la información. Bueno, ¿cuál es su mecanismo de acción? Como concepto primario tenemos que saber que todo lo que inhiben las proteínas son bacteriostáticos, ¿verdad? Todo inhibidor de la síntesis proteica, como este, ¿verdad?, no son muy potentes, ¿verdad? Por lo tanto, son considerados bacteriostáticos iniciales, ¿verdad? Si elevamos la dosis, elevamos la concentración plasmática, pueden ser bactericidas, ¿verdad? La mayoría vienen por vía oral. Quiere decir que para infecciones graves, sistémicas, ¿verdad?, que puedan comprometer la vida, no van a ser una muy buena opción este grupo farmacológico, ¿no? Bueno, para poder formar esta cadena polipeptídica que va a crear una proteína bacteriana, necesita dos subunidades. Una pequeña que se llama 30S, ¿verdad?, y una más grande que se llama 50S, ¿verdad? En este caso, los macrólidos inhiben al más grande, que es el 50S, antibiótico macrólido, ¿verdad? Los macrólidos inhiben a este grupo de cadena polipeptídica de formación, la subunidad ribosomal. Bueno, se ligan de forma reversible a esta subunidad y de ese modo impiden que se formen proteínas y de ese modo interrumpen la proliferación bacteriana, ¿verdad? Ya desde sí nos dice que no es muy potente su potencial de acción, su mecanismo de acción. Bueno, también tiene mecanismo de resistencia, se ha desarrollado a lo largo de los años. Principalmente todos los mecanismos de resistencia se le atribuyen a la eritromicina. Hoy prácticamente todos los gérmenes son resistentes a la eritromicina. Sin embargo, a los más nuevos no, ¿verdad? Tenemos una resistencia intrínseca que es propia del microorganismo. Por ejemplo, las enterobacterias, ¿verdad? Si nos hacemos la pregunta, enterobacterias, ¿dónde encontrarían esta bacteria? Muy bien, en el intestino, ¿verdad? En el intestino vive comensalmente. ¿Qué significa? Que vive, no infecta, pero está ahí presente, ¿verdad? Bueno, también nos dice que no atraviesa la membrana de esta bacteria debido al efecto de permeabilidad. La enterobacteria no tiene efecto, o sea, este antibiótico no tiene efecto sobre el enterobacter. También puede modificar el objetivo, que es el ARN ribosomal, ¿verdad?, mediante plásmidos, y de este modo justamente alteran la unión del antibiótico a la codificación genética del ARN, ¿verdad? Bueno, también tenemos bombas de flujo, porque este fármaco tiene que ingresar por dentro de la membrana. O sea, tiene que pasar la puerta para poder hacer efecto. Sin embargo, si lo hace, pueden haber bombas que lo expulsen. ¿Y a quién le afecta? A los de 14 y 15 átomos de carbono, que es eritro, claritro y acitromicina, ¿verdad? Y también puede haber modificaciones enzimáticas, como las enterobacterias, al igual que la resistencia intrínseca, pueden crear mecanismos de hidrólisis que van a neutralizar a estos antibióticos, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos 4 mecanismos de resistencia relacionados a macrólidos. Bueno, aparece la primera droga, que se llama eritromicina. Dijimos que tiene amplia resistencia en la práctica clínica hoy, ¿verdad? Bueno, tiene en forma tópica al 4% y también tenemos en comprimidos, tabletas recubiertas, ¿sí? Pueden encontrarlo. Bueno, nos habla de que se inactiva con el jugo gástrico, tiene un problema farmacocinético, ¿verdad? Pasa poco el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, no tienen buena concentración en cerebro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa esta información? Dice, pasa poco. No dice que no pasa, pasa poco. Dice. Si pasa poco, muy poca cantidad,
no va a ser la suficiente para eliminar un grupo bacteriano. Por lo tanto, no va a ser una muy buena opción terapéutica tratar una infección meningoencefálica bacteriana, ¿no? Entonces, para meningoencefalitis bacteriana, olvídense, ¿no? No funciona. No funciona. ¿Qué tipo de vía utilizarían para vencer la barrera hematoencefálica? Intramuscular, intrarraquídea, muy agresivo. Produce, ustedes saben que hay una vía que se llama intrarraquídea, pero produce mucha inflamación de la raquia y se llama aracnoiditis. Entonces es un precio que se puede pagar alto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta, Mayer? ¿Qué voy a decir, Rocío? Imagínate, viene un paciente con una meningoencefalitis, está en coma. Vos tenés que elegir una vía de administración. Tenés vía oral, tenés vía intramuscular, intrarraquídea, intravenosa. No te digo tópica porque no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál elegirías? Teniendo en cuenta que si te equivocas puede morir el paciente. Muy bien, acá intravenosa. Recuerden que no nos importa mucho la vía, sino la concentración que se alcanza en el plasma, ¿verdad? Con la vía intravenosa tenemos 100% de biodisponibilidad. Entonces necesitamos mucha biodisponibilidad y concentración para vencer a la barrera hematoencefálica. Acá nos dice que no pasan bien, ¿verdad? No pasan bien. Sí pasa la barrera placentaria y la leche materna, por lo tanto hay que considerar su uso en embarazada. Eso es lo que yo quiero que aprendan a la hora de leer una información, ¿verdad? A mí no me sirve que ustedes aprendan esto. El objetivo es demostrar qué vía voy a utilizar, por qué, cuándo y cómo, ¿verdad? Esto se pueden aprender de memoria, pero realmente lo que quiero saber es que tenemos una barrera, esa barrera no puede vencerla este medicamento, entonces tienen que elegir otra vía que sea más accesible para tratar una patología, una enfermedad o una infección cerebral, ¿verdad? Bueno, recuerden que la mayoría, todos, vienen por vía oral. O sea que, ¿cuál era el primer proceso farmacocinético que dimos en la primera clase? ¿Qué ocurre? Uno consume la cápsula, el comprimido, la pastilla, lo que sea. ¿Y qué ocurre primeramente? Antes, generalmente se libera un producto activo, ¿verdad? Entonces, liberación, luego absorción, ¿verdad? Luego se absorbe, ¿y por dónde se va? Todo lo que ustedes comen, ¿cómo se absorbe eso? ¿Sí? ¿Y del intestino delgado? ¿Cómo se absorbe? ¿A dónde va a parar? Muy bien, al hígado, ¿verdad? Entonces, ingresa por el sistema porta rumbo a la estación metabólica que es el hígado, ¿verdad? ¿El hígado qué va a hacer? Va a metabolizar este fármaco. O sea que en vez de 100% de concentración va a reducir. Y vamos a tener 80, 50, 40. No va a ser la suficiente para combatir enfermedades sistémicas. Entonces la vía oral es muy mala para enfermedades graves, infectológicas, infecciosas, ¿verdad? Siempre recurrimos a la vía parenteral. Por ende, este fármaco estaría indicado para tratamientos ambulatorios o intrahospitalarios. Les pregunto, tenemos un paciente que se puede ir a la casa con antibiótico y un paciente que se tiene que internar. ¿En cuál usarían? ¿Gabriel? Gabriel. Sencillo es la pregunta, ¿verdad? Tenemos un paciente que viene por un dolor de garganta. ¿Ah? Ustedes le miran, aparentemente hay placas, pero no se ve mal. La frecuencia está bien, el estado sistémico está correcto, no hay hipotensión, no hay sepsis, no hay shock séptico. Entonces pueden mandarle a su casa tranquilamente a completar el tratamiento antibiótico.
En ese caso utilizarían esto. ¿Por qué? Porque no tiene muy buena concentración en plasma, ¿verdad? Necesita un procedimiento metabólico largo que puede cumplir perfectamente en su casa sin peligro. Ahora, si el paciente está taquicárdico, taquipneico, hipotenso, febril, con leucocitos de 50.000, olvídense de esta vía. Olvídense de este grupo farmacológico. Van a elegir parenteral, ¿no? Ese es el trabajo del médico. ¿Entienden? Esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar. Si se equivocan, el paciente va a pagar muy caro, ¿no? Así que vayan ya razonando, porque a partir de ahora así vamos a hablar, ¿sí? Necesito que ya se articule esa articulación justamente de razonamiento para lo que es patología médica y clínica médica posteriormente y luego en el internado, ¿sí? Bueno, así que vamos a ir haciendo este tipo de preguntas porque necesito que se articulen las cosas, porque esto es lo que cae en el examen. Después se les pregunta algo en el examen y no entienden luego la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Entonces vamos a prepararnos ya para un buen rendimiento. Bueno, espectro antimicrobiano. ¿Qué significa espectro? ¿Dónde está el Ledur? Beatriz Ledur, allá está. ¿Qué significa espectro bacteriano? Muy bien. ¿A qué grupo de bacterias eliminaría este antibiótico, ¿verdad? Muy bien, nos dice efecto bactericida a altas dosis. Para alcanzar un efecto bactericida necesitan muchos comprimidos para alcanzar una alta dosis, ¿verdad? Tenemos coco y bacilos gram positivos. ¿Qué podría ser un gram positivo? Sería streptococo, ¿verdad? El grupo de streptococo. No hace falta que digan su sobrenombre o su apellido. Streptococo y estáfilo, ¿verdad? Cubriría. Gram negativos. También podría ser alguna Escherichia coli, ¿verdad? O algún Proteus, ¿verdad? Espiroquetas. ¿Cuál sería una enfermedad relacionada a espiroquetas? Sífilis. Viene un paciente con sífilis. ¿Ustedes le indicarían un macrolio? Acá dice espiroqueta. Atiendan bien esto para el examen, porque pueden venir a decirme, pero doctor, acá dice espiroqueta, ¿por qué no me pusiste correcto? Evidentemente la respuesta no es la correcta. Hay una primera opción. Siempre hay una primera opción, una segunda, una tercera, una cuarta. Esta estaría por la cuarta opción, ¿verdad? Es una opción, pero no es la mejor para el paciente. ¿Cuál sería la mejor opción para el tratamiento de la sífilis? ¿Cuál? Ese sería su nombre comercial, ¿verdad? Penicilina. Muy bien. Penicilina. Respuesta correcta. La respuesta para el tratamiento de sífilis en cualquiera de sus estadios, excepto la neurosífilis, se trata con penicilina, que es la primera droga antibiótica descubierta, ¿verdad? Entonces, penicilina, ¿de qué tipo? 2.400. Muy bien, esa es la dosis, 2.400.000 unidades. Uma vez por semana. Correcto. ¿De qué forma? ¿Benzatínica, procaínica o cristalina? Benzatina. Muy bien. Exactamente, ¿verdad? Penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, una vez por semana, por 3 semanas. Y ustedes dirán, ¿todo eso me tengo que aprender? Sí, porque ustedes van a escribir eso el día de mañana. Señor, te vas a aplicar penicilina benzatínica, 2.400.000 unidades, una vez por semana por vía intramuscular. Todo ese párrafo escribe el médico. La licenciada mira eso y administra el medicamento, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo del médico, indicar y hacer que se cumpla esa indicación médica. Bueno, clamidia también, fíjense que son enfermedades de transmisión sexual, riquecias, nos dice Streptococcus pyogenes, ¿verdad? También el Streptococcus pneumoniae podría ser una opción, ¿verdad?
y el Streptococcus viridans. ¿Cuál de estos podríamos tratar de manera primaria? Principalmente el piógene. Para la faringoamigdalitis purulenta o pultácea se indica mucho en el tratamiento ambulatorio, ¿verdad? Bueno, justamente tenemos un caso ahora de un paciente de 35 años que tuvo una faringoamigdalitis, simple y sencillamente una faringoamigdalitis, y a las 2 semanas entra en pancitopenia profunda. ¿Qué significa eso? Glóbulo blanco bajo, hemoglobina baja, ¿cuánto? 5 de hemoglobina, y plaquetas de 10.000. ¿Cuál sería la causa? Posiblemente una infección faríngea relacionada al piógene o algún virus tipo Epstein-Barr, ¿verdad? Pero fíjense que una infección muy común, ¿verdad?, que puede terminar muy mal, como en el caso de este señor, ¿verdad? Empieza a sangrar la nariz, la boca, el oído, todo. Bueno, entonces neumococo también resistente a penicilina. Quiere decir que si es resistente a penicilina, son resistentes a todos los macrólidos. No es una muy buena opción. Y dice penicilina en general, no a la penicilina original. Bueno, eritromicina también es activa frente al Bacillus anthracis, ¿verdad? ¿Escucharon hablar del Bacillus anthracis? En un tiempo se llegó a producir como bomba biológica, ¿verdad?, el anthrax, ¿verdad? Venía en sobres y demás cosas. Produce una lesión cutánea, ¿verdad?, clásica, que se llama carbunco, ¿verdad? ¿Por qué carbunco? Porque se le parece al carbón negro. Es una lesión negruzca, profunda, tipo asfalto, que se complica gravemente la piel, ¿verdad? O sea, puede haber necrosis, sepsis y demás cosas. Así que este bacilo es complicado. Corynebacterium, generalmente Diphtheriae. La difteria es producida por un Corynebacterium, así que es una muy buena opción, sí, para el tratamiento de difteria. Listeria monocytogenes, ¿verdad?, también un germen atípico. Clostridium tetani y Clostridium perfringens, estos son anaerobios, ¿sí?, responsables del tétanos y de enfermedades diarreicas, el perfringe, ¿verdad? También para la bacteria productora del acné, Propionibacterium acnes, y nocardia. Bueno, moderada actividad, o sea, no cubre muy bien, olvídense, no funciona para hemófilo influenzae y Neisseria meningitis. No es recomendable. Buena actividad, sí, contra la gonorrea, moraxella, bordetella pertussis. Son gérmenes atípicos, ¿no? Son gérmenes atípicos. Esta es una enfermedad de transmisión sexual responsable de uretritis purulenta, ¿verdad? Uretritis purulenta. O sea, por la uretra va a empezar a salir pus. ¿Qué cantidad? Mucha, ¿verdad? Mucha cantidad. Olor desagradable, terrible, o sea, va a ser fácil de diagnosticar esto. Moraxella catarrhalis es un germen atípico, ¿no? Recuerden que su especialidad de todo este grupo farmacológico es atípicos, ¿verdad? Responsable de neumonías atípicas. ¿Ya dieron eso en fisiopatología? ¿O todavía no? Bueno, no les puedo preguntar entonces todavía. Bordetella pertussis. ¿Escucharon hablar ya del Bordetella pertussis? Justamente su nombre es pertussis o coqueluche, ¿verdad? O tos coqueluchoide, o tos quintosa también, ¿verdad? Produce unas exacerbaciones de tos explosivas en el niño, ¿verdad? Son tan bruscas que puede llegar a comprometer la vía aérea, ¿verdad? Cianosis y demás cosas. Entonces, por eso se diseñó una vacuna contra el Bordetella, que es la pentavalente. La pentavalente tiene pertussis. Legionella pneumófila, atípico pulmonar, Haemophilus ducreyi. ¿Escucharon hablar del Haemophilus ducreyi? Este produce el chancro blando. Chancro era relacionado a sífilis, pero ese es chancro duro, este es chancro blando. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son una úlcera limpia, ¿verdad? Solamente que el duro, que es de la sífilis, no duele.
No duele. A la palpación, al roce, no duele. Sin embargo, este duele muchísimo, ¿no? Entonces hay forma de diferenciar. Si dudan, pueden cultivarlo. Bueno, Helicobacter pylori. Este germen es peligroso, ¿eh? El Helicobacter pylori es un germen gástrico, ¿eh? Prácticamente es el único que puede sobrevivir en un ambiente hostil de pH de 1 a 3 de acidez. Tiene una capacidad de envolverse en un material básico, ¿verdad? Lo que hace susceptible a su supervivencia en este ambiente hostil, ¿verdad? Responsable de gastritis crónica. ¿De qué parte del estómago? Tenemos arriba el fondo, el cardias, el cuerpo, el antro y el píloro. ¿Cuál de ellos es su lugar de preferencia? Muy bien, la gastritis antral. O sea que si el endoscopista le describe en el informe, observamos una lesión ulcerativa a nivel antral, lo más probable es que sea este señor Helicobacter pylori, ¿no? También es importante recomendar al endoscopista que biopsie el antro, porque ahí vive nuestro colega Helicobacter pylori, ¿eh? Bueno, aparte de producir gastritis crónica multifocal, ¿verdad?, puede producir también reclutamiento crónico de linfocitos y producir una matriz linfoide submucosa y producir un linfoma, ¿verdad?, que seguramente ya dieron que se llama linfoma de tipo MALT, ¿verdad? MALT. Muy bien, que se llama linfoma de tipo asociado a mucosa. Así que este germen es preneoplásico. Es preneoplásico. Por lo tanto, sería importante tratar a tiempo. Bueno, Campylobacter jejuni es un germen infeccioso del territorio gastrointestinal, responsable de diarreas, ¿verdad?, disentería, febriles, ¿verdad? Brucela igualmente también se adquiere por leche o alimentos lácteos contaminados, no pasteurizados. Clamidia trachomatis, al igual que el vecino Neisseria gonorrhoeae, son ambas de transmisión sexual, productoras ambas de uretritis. ¿Cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro, aparte de contagiar a su pareja sexual de Neisseria o clamidia? ¿Cuál sería el peligro a corto y a largo plazo de una Neisseria y de una clamidia? ¿Qué produce? Muy bien, no produce infertilidad, porque la fertilidad se refiere a las gónadas. Lo que produce es esterilidad, ¿verdad? Esterilidad produce. Generalmente por estenosis del epididimo, ¿verdad?, y estenosis de las trompas de falopio. Así que cuidado con la Neisseria, es importante tratar a tiempo. Bueno, para tratar a tiempo, primeramente ustedes tienen que diagnosticar, ¿verdad? O sea, estamos haciendo un trabajo dual de describir la bacteria, la enfermedad y cómo van a diagnosticar ustedes, ¿verdad? Mycobacterium avium. Este es un germen oportunista. O sea, si no están inmunodeprimidos, no puede aparecer. La única forma de que se inmunodeprima a nuestro paciente sería que se relacione con el VIH-Sida, ¿sí? La mayoría de los pacientes que cursan con Mycobacterium avium tienen CD4 de menos de 50, ¿verdad? Recuerden que el pool de CD4 normal es más de 1500. Este es menos de 50, casi nada, ¿verdad? Bueno, y también lo que es la clamidia pneumoniae, germen atípico. A nivel de pulmón, si estamos hablando de una persona que tiene una infección pulmonar, ¿cuáles serían los gérmenes atípicos pulmonares en esta sección de la diapositiva? Moraxella, ¿verdad?, Moraxella catarrhalis. Tenemos también la clamidia pneumoniae, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? La legionela neumófila. La bordetella no es un germen atípico, es un germen agresivo, independiente. Entonces tenemos aproximadamente 3 gérmenes atípicos que tienen cobertura buena,
sea, en caso de sospecha o profilaxis de neumonías atípicas, sería una buena recomendación iniciar un macrólido. Y me preguntarán, ¿eritromicina sería una buena opción? Recuerden que es ampliamente resistente. O sea, vamos a elegir otro. ¿Cómo qué? Acitro o clarito. ¿No? Bueno, los efectos adversos. Por supuesto, todo fármaco que consumen tiene la peculiaridad y la característica de generar trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, ¿verdad? Dolor epigástrico, puede producir todos. Fenómenos alérgicos de tipo 1, hipersensibilidad. Lo más importante yo diría que es esto. Tienen que aprenderse que la mayoría de los macrólidos, principalmente la acitro, quizá la mayoría de nosotros ya consumimos acitro varias veces. ¿Verdad? ¿Por qué el médico da acitro? Uno, porque su cobertura es amplia, principalmente para gérmenes no agresivos, y porque es cómodo de dar. Se da cada 24 horas. Entonces es difícil que se olvide o nos olvidemos. Su principal problema es produce el QT largo. ¿Verdad? Y se preguntarán qué es lo que es el QT largo. Normalmente un trazo electrocardiográfico tiene intervalos y segmentos, ¿verdad? En este caso, el intervalo QT, que es de donde nace la Q hasta donde termina la T, está prolongado. ¿Y cómo vamos a ver eso, verdad? En el electrocardiograma se mide esto y normalmente tiene 42 segundos. 0,42 segundos, que sería más o menos el 50 a 55% del tiempo cardíaco total. Entonces, si supera 0,42, 0,43 segundos, que recuerden que cada cuadrado pequeño en el electro es 0,04 segundos. Entonces van a multiplicar cuántos cuadrados pequeños tenemos, cuánto mide el QT, y si mide más de 0,42, están frente a un QT largo. Y se preguntarán qué tan grave es, ¿verdad? ¿Qué tan grave es el QT largo? Muy grave, ¿verdad? ¿Por qué? Esto sería interesante que le pongan la pizarra porque es muy volátil la información. Para que anoten en sus tablets, iPads o papel, ¿verdad? No sé si funciona, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es importante porque muchos cometen ese error. Tenemos un electrocardiograma, tenemos una onda P, Q, toda onda negativa, ¿verdad? R, S, T. ¿Qué es lo que es el intervalo Q, T? Desde acá hasta acá. Bueno, sería, acá tendría que caer mi... Este es el QT. ¿Cuántos segundos tiene que tener? Y 0,42 aproximadamente segundos. Cada cuadrado pequeño tiene 0,04 segundos. Entonces yo cuento cuántos cuadrados pequeños hay acá. Si mide más de esto, ese paciente está en riesgo. ¿Riesgo de qué? Bueno, normalmente este QT a medida que se alarga, ¿verdad?, tiene tendencia a producir extrasístoles, ¿verdad? Como su nombre lo dice, son supersístoles. Pero después de la extrasístole viene la taquicardia ventricular. Ventricular. ¿Y cuál es el problema? Que este es un ritmo de paro. Y ustedes dirán, ¿esto es tan peligroso así? Principalmente en personas que tienen QT largo congénito. Se demostró que más o menos el 20% de la población tiene QT largo congénito. O sea, nacen con el QT muy largo. ¿Tiene síntomas? No tiene síntomas, ¿verdad? Entonces, si ustedes consumen QT congénito con acitromicina principalmente, se va a prolongar más el QT y van a tener riesgo de muerte súbita. De repente va a parar el corazón, muerte.
Bueno, esto se demostró en la pandemia del COVID-19, cuando se consumió acitromicina a dosis indiscriminada. Y muchas personas empezaron a caer muertas, ¿eh? Por muerte súbita. Entonces tengo que recordar siempre que produce QT largo. No es el único fármaco que alarga el QT, existen múltiples. Vamos a volver a dar en algún momento esto. Pero lo que yo necesito que aprendan en este punto es que produce extrasístoles y el siguiente nivel es taquicardia ventricular, que es un ritmo de muerte, un ritmo de paro. Ritmo de paro. Y aparte tiene otro problema, que si no tienen un desfibrilador eléctrico, no va a salir del paro. No sale con masaje cardíaco, le pueden masajear el tórax 2 días también si quieren, pero no va a salir. La única forma es descarga eléctrica, ¿sí? Bueno, ¿entendieron esta parte? ¿Se entiende, verdad? Les cuento un caso, no sé si les conté ya, realmente. Fue en una práctica este año con una alumna. Estábamos contando justamente este tema del QT largo y me dice, doctor, yo suelo sentir que de repente la caja torácica se mueve bruscamente, de vez en cuando. Me parece anormal, me parece un ritmo patológico, no me parece que sea algo cotidiano, pero a veces es muy frecuente y otras veces es cada cierto tiempo. Bueno, y vamos a hacerte un electro, justamente era práctica de electro. QT de 0,47. 0,42, ella tenía 0,47. Entonces, ¿qué sentía ella cuando se movía la caja torácica? Muy bien, extrasístoles. O sea, ella desarrollaba extrasístoles cuando sentía ese movimiento anormal del tórax, ¿verdad? O sea, es una persona posiblemente con QT largo congénito y si por algún motivo infeccioso iniciamos acitromicina, tiene el gran riesgo de morirse. Entonces eso sería importante que ustedes detecten precozmente, ¿verdad? Bueno, pasando ya a otro nivel, alteraciones funcionales hepáticas con ictericia o sin ella. Puede producir una hepatitis colestásica, ¿verdad? Bueno, leucocitosis con eosinofilia, principalmente si hay fenómenos alérgicos relacionados, ¿verdad? Rara vez fiebre, muy raro que produzca un antibiótico fiebre, pero si hay alergias puede producir. Y también daño auditivo transitorio con dosis alta, ¿verdad? Generalmente produce hipoacusia, tinnitus. Tinnitus es el sonido ese molestoso que aparece de la nada, ¿verdad? Tipo una mosca volante en el oído. Bueno, y daño renal es raro, ¿eh? Pero puede producir principalmente si hay una condición de por medio. Bueno, interacciones. Es uno de los grupos farmacológicos que tienen mayor interacciones. ¿Qué significa interacciones? Que se altera generalmente el tiempo de vida media de otro fármaco, aumenta su toxicidad o disminuye su concentración. En este caso, todos estos aumentan su concentración, o sea, se vuelven más tóxicos. Carbamazepina es un anticonvulsivante primitivo. Sigue funcionando y se sigue utilizando, ¿sí? O sea, aumenta el potencial anticonvulsivante. ¿Cómo voy a observar a la persona que tiene intoxicación por carbamazepina? Más somnolienta, más dormida, ¿verdad? Un trastorno del estado de conciencia. Tengo que recordar, eso sí, por si acaso inicio macróleo. Corticosteroides, ya dimos esto, ¿verdad? Los esteroides aumentan su concentración, o sea, van a aumentar todos sus efectos adversos. ¿Como qué principalmente? Gastritis, daño gástrico, ¿verdad? Mayor riesgo de osteoporosis, ¿verdad? Mayor riesgo de inmunodepresión. Entonces todo se complica. Mayor riesgo de ulceraciones. Ciclosporina y digoxina. ¿Se recuerdan que la digoxina habíamos dado en uno de los capítulos iniciales que era un... ¿Qué cosa? Un cardiotónico, ¿verdad? Es un cardiotónico. Aumenta la fuerza de contracción ventricular. Pero tiene un problema, es muy tóxico, ¿verdad? Es muy tóxico. Su índice terapéutico es estrecho. La ciclosporina es un inmunodepresor, entonces aumenta también su potencial de inmunodepresión. Y con la digoxina hay un riesgo de
intoxicación digitálica. ¿Se recuerdan? Justamente eso pregunté ayer, cuáles eran las características de una intoxicación digitálica, porque teníamos un paciente que le íbamos a iniciar un digital, ¿verdad? ¿Se recuerdan las características de la intoxicación digitálica? Diarrea, dolor abdominal epigástrico, generalmente produce visión amarilla, ¿verdad? O verdosa, que se llama xanthopsia, ¿verdad? Bueno, después tenemos los alcaloides de ergotamina. ¿Escucharon hablar ya de la ergotamina? La ergotamina es un tratamiento para la migraña, ¿verdad? La migraña es un potente vasoconstrictor. Lo que pasa es que el mecanismo de la migraña es vasodilatación selectiva, o sea, la mitad del cerebro se dilata y hay una cefalea pulsátil, ¿verdad? Esa es la migraña clásica, o también se lo llama jaqueca clásica, ¿verdad? Bueno, y acá dice que podría producir ergotismo, pero es muy raro. Anteriormente el ergotismo, ustedes saben cómo se descubrió. Ya empezaron ya, ¿eh? Qué interesante el trabajo. Bueno, si quería interrumpir la clase, cumplió su objetivo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se descubrió el ergotismo? ¿Qué es ergotismo? Es la intoxicación por ergot. Normalmente en Paraguay se comercializa mucho ergodolanet, ergocetamol, ¿verdad? Ergo lo que sea, pero trae ergotamina, ¿verdad? Generalmente para el tratamiento de cefaleas migrañosas. Bueno, ¿cómo descubrieron el ergotismo y qué tan grave es? Bueno, este alcaloide, porque un alcaloide es un hongo que coloniza generalmente ciertos alimentos como el trigo. Y principalmente en poblaciones europeas, infectaba al trigo, igual cosechaban infectado con el hongo, consumían el alimento y sufrían intoxicación por ergot, que se llama ergotismo. Se describe, y si quieren pueden buscar en Google, Wikipedia o lo que sea, que era tanta la vasoconstricción que los dedos se necrosaban y caían solos, ¿verdad? Eso es en cuanto al ergotismo. Entonces ahí se dieron cuenta que ese hongo que colonizaba el trigo, que después se hacía pan de él, o panificado, era lo que producía esa potente vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, si toman ergotamina porque sufren de migraña, tengan cuidado en asociarlo con un macróleo, porque puede aumentar el riesgo de vasoconstricción. Eso es lo que la moraleja, ¿verdad? También teofilina, que es un broncodilatador de tipo santina, ¿verdad? Que ya habíamos dado también. Triazolam, que entra en el grupo de los solanes, benzodiazepinas. Valproato, que es el ácido valproico, otro colega de la carbamazepina, un anticonvulsivante, ¿no? También puede producir depresión del sistema nervioso central, somnolencia, estupor, disminución de los reflejos, etc. Y la warfarina, que también es temida porque es un anticoagulante. Un anticoagulante primario, primitivo, antiguo, que es inhibidor de la vitamina K. Es un anticoagulante anti-K. ¿Se recuerdan cuáles eran los factores dependientes de vitamina K? 2, 7, 9 y 10. ¿Verdad? Ese número tiene que aprenderse porque constantemente vamos a hablar de la coagulación y recordar que esos factores son producidos gracias a la vitamina K, pero por metabolismo hepático. Si no hay hígado o si está disfuncionante, enfermo, deshabilitado, esos factores van a caer, ¿verdad? Bueno, contraindicaciones: enfermedad hepática grave, metabolismo hepático y precaución durante el embarazo. Es categoría C. Categoría C, normalmente hay que tener riesgo-beneficio. Si el beneficio supera el riesgo, le damos, ¿verdad? Si no, buscamos otra opción, ¿verdad? Tenemos varias opciones antibióticas.
Bueno, hablemos de la claritromicina, el segundo fármaco. Es un macrólido de 14 átomos de carbono, ¿verdad? A diferencia del anterior, este tiene mayor espectro, no tiene tanta resistencia, está disponible. Bueno, ya es un bactericida semisintético derivado de eritromicina, puede ser dependiente de dosis también, mejor tolerancia que la eritromicina a nivel gastrointestinal, no hay tantas náuseas, vómitos, epigastralgia, dolores, ¿verdad?, de tipo ardor, ¿verdad? Y también el espectro es superior a la eritromicina, tiene mayor cobertura que otros de los 14 átomos de carbono, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué nos dice acá de especial? Más activa frente a la Haemophilus influenzae. Recuerden que este germen es gram negativo. Normalmente coloniza, dijimos, vías aéreas respiratorias superiores. Laringe, faringe, narinas, fosas nasales, oído. Ahí está la Haemophilus influenzae, ¿verdad? Bueno, también nos dice es activa frente a estreptococo, estafilococo, siempre y cuando sean sensibles a meticilina y a eritromicina. Si son resistentes, posiblemente esto también lo sea. Bueno, 2 a 4 veces más activa que la eritromicina frente a estafilococos meticilinos sensibles y estreptococo del grupo SP. Bueno, entonces más activa frente a gram positivos, que normalmente están en piel. Infecciones de piel podríamos usar. Esto dice perfectamente in vitro. Quiere decir que in vivo no tiene muy buena experiencia. Clamidia trachomatis gonorrhoeae, la Neisseria, el ureaplasma y también cubre en cierta manera el Mycobacterium leprae. ¿Se utiliza para la lepra? No. No es un tratamiento primario para la lepra. Dice que tiene cobertura, pero la cobertura no es lo suficientemente importante para convertirlo en primera línea, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Helicobacter pylori. Fíjense que de todos los macrólidos, este es el que tiene mayor espectro frente al Helicobacter pylori, ¿verdad? Es el mejor macrólido para el tratamiento del Helicobacter pylori. ¿Hay alguna forma de diagnosticarlo? ¿Cuál sería la clínica de un Helicobacter pylori? Dolores, ¿verdad? Gastritis sería el diagnóstico, pero ¿cuál sería la clínica? Atiéndame que gastritis es un diagnóstico. Sí. Dolor epigástrico. Ese dolor epigástrico va a ser a la mañana temprano, al mediodía o a la noche. Muy buena pregunta, después le tenemos que preguntar eso al paciente. ¿A qué hora del día te duele más el estómago? ¿Tiene algo que ver eso con nuestro diagnóstico? Sí. Bueno, generalmente los dolores son a la primera hora de la mañana en ayunas. Se llama hambre dolorosa, ¿verdad? Entonces el paciente le dice, mira que al despertarme, doctor, me duele muchísimo, como algo y me pasa. Quiere decir que se alcaliniza el medio estomacal y él mejora el dolor. Entonces empeora con la acidez. Cuidado. Ahí sí vamos hacia una gastritis, ¿verdad? Incluso ya ulcerativa. Recuerden que esto produce úlcera y produce gastritis crónica. La gastritis se divide en aguda y crónica. ¿Qué más? Hay náuseas, eructos, regurgitación, ¿verdad? Empeoramiento en el decúbito. Entonces hay varias características clínicas que nos van orientando hacia un proceso inflamatorio gástrico, ¿no? Bueno, entonces, ¿hay alguna forma de diagnosticar? Tenemos la sospecha, ¿verdad? Tenemos la sospecha. ¿Qué le pedirían para el diagnóstico? Bueno, tienen dos opciones. Uno que es invasivo, que es lo recomendable realmente, que es la endoscopía digestiva alta, más toma de biopsia. La idea sería visualizar al Helicobacter pylori. ¿Con qué tinción se tiñe el Helicobacter pylori? Eso no dieron todavía en anatomía patológica. ¿Ya dieron ya? Ya dieron ya. Ese sí ya dieron, ¿verdad?
Tiene una tinción especial, no se tiñe con cualquier cosa este germen. Bueno, eso tienen que repasar entonces. Bueno, la idea sería visualizar, ¿verdad? Sería visualizar el germen bacteriano que normalmente se encuentra sobrenadando en el moco, ¿verdad? No infecta la mucosa, se queda por fuera, ¿verdad? Bueno, tiene la peculiaridad de tener varias enzimas, como la ureasa, por ejemplo, ¿verdad? Que la ureasa lo que hace es bajar el pH más de lo normal, o sea, lo vuelve más agresivo y por lo tanto más susceptible al daño mucoso. Reduce la concentración de moco en el espacio luminal, ¿verdad? Y puede llegar a producir una gastritis crónica profunda, ¿verdad? Que incluso comprometa el fondo gástrico, perdón, el cuerpo gástrico. Bueno, entonces, otra opción es pedirle anticuerpos, IgG, IgM e IgA. Y normalmente vienen todos positivos, porque una infección aguda, ¿verdad? Entonces yo puedo, si no se quiere hacer endoscopía digestiva alta, le pido un anticuerpo, una serología, y me viene positivo, yo tengo luz verde para iniciar tratamiento. El primer pilar es claritromicina. ¿Es el único? No. Como es una bacteria bastante complicada de tratar, se asocia con amoxicilina, que es una penicilina sintética o semisintética, se recuerda de amplio espectro. Se le asocia un inhibidor de bomba de protones, que es un prazol, omeprazol, rabeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lo que quieran, pero tiene que tener un prazol. Y por último, la guía reciente de gastroenterología recomienda metronidazol como cuarto fármaco indispensable para reducir las recaídas y la reinfección sería, ¿verdad? La recidiva. La recidiva, porque uno se puede reinfectar y se puede recidivar. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento actual? Viene un paciente con gastritis, ustedes saben que esto puede terminar en un cáncer, ¿verdad? Entonces, clarito. ¿De cuántos miligramos viene la claritromicina? Acá no nos dice. Este es de 200 y este es de 500, tendría que ser por acá. Acá está 500. 500 miligramos cada 12 horas. Amoxicilina de 500, 1 gramo cada 12 horas. Ambos pueden tomar juntos. El omeprazol es en ayunas, cada 24 horas, y el metronidazol es cada 8 horas. ¿Verdad? Entonces tenemos el tratamiento establecido. Y le vamos a decir cuánto tiempo tiene que tomar, señora, su grupo. Eso viene en packs, ¿verdad? Hay uno que se llama el IPAC, que es carísimo, ¿verdad? Si ustedes compran la droga por separado va a ser mucho más barato. Normalmente el tratamiento es 14 días. Anteriormente era 10, ahora subieron a 14, porque 10 queda corto, ¿eh? Así que 14 días de tratamiento para el Helicobacter pylori. Bueno, también cubre Moraxella catarrhalis de muy buena manera, Toxoplasma gondii, un parásito protozoárico, pero combina generalmente con pirimetamina. ¿Es el mejor macrólido para tratar Toxoplasma? No. Vamos a ver quién es el mejor. Y la Borrelia burgdorferi, o burgdorferi, que es responsable de la enfermedad de Lyme. Se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Lyme. Tratamiento primario, ¿no? Recuerden que esta enfermedad no es frecuente hacia estos lares, es más frecuente hacia América del Norte, Estados Unidos, Canadá específicamente, ¿no? Bueno, también tienen actividad frente a Legionella pneumófila, atípico, agresivo, neumonías bilaterales, micoplasma y clamidia pneumónica. O sea, cubre muy bien lo que es gérmenes atípicos pulmonares. Gérmenes atípicos pulmonares. ¿Cuál sería la clínica? Yo sé que no dieron todavía, pero cuando den ya va a ser más fácil. ¿Cuál sería la clínica de una neumonía atípica? Atípica. La típica es tos, expectoración, catarro por todos lados, pus, fiebre, disnea, dificultad respiratoria, dolor pleurítico. Entonces, vos tenés una neumonía.
Lo atípico es lo contrario. La tos es seca, no productiva. La fiebre no es muy alta, es febrícula, ¿verdad? Hay más trastornos constitucionales, o sea, dinamia, anorexia, ¿verdad? Dolores musculares, muy atípico. Y el infiltrado es bilateral, ¿sí? Un infiltrado, si vamos a ser estrictos, es intersticial. Entonces, una clínica totalmente diferente a lo cotidiano, y detrás de esa están estos gérmenes. Entonces, uno tiene el conocimiento, asocia con la realidad y aplica el tratamiento, ¿no? Bueno, es más activo que otros macrólidos frente al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Nos dicen nada más que el más activo. No es un tratamiento de la tuberculosis. Te dicen más información extra, así que esto tiene que tenerlo muy entre comillas, ¿sí? No es un tratamiento primario para el Mycobacterium tuberculosis ni el Leprae, ¿no? Ni el Leprae. Bueno, está interesante, vamos a tener un receso ahora para lo que